que referirse realmente, ¿no?, a las expectativas, es que, muy bien, pero que las expectativas moderémoslas en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Seguro que no genere un titular, otra vez, no, que es el otro titular. Pues queda en materia de subida de impuestos, pues es relativo a si ya se lo he dicho, si no vamos a subir los impuestos sobre hidrocarburos, sobre carburantes, entonces, ¿qué te queda? Pues nosotros. Y por tanto, los que te quedan son sencillamente los impuestos especiales estos, ya me he referido a lo demás. Ha sido muy confusa, tanto que esta tarde, a las 5 de la tarde, ha empezado una nueva reunión del Gobierno, ha convocado otra vez a los periodistas para hacer lo que se llama un briefing en Moncloa, una explicación de lo que han explicado esta mañana, porque evidentemente no ha quedado nada claro. Desde luego, confuso, sin saber lo que pasa, sin saber qué impuestos suben. Vamos, que no sabemos nada de lo que está en el horizonte inmediato. Europa no lo confirma, pero ellos lo dan por hecho. A extensión del tiempo en el que las administraciones públicas, España llegará a estar situada por debajo del 3%. Tendremos 2 años más de prórroga para alcanzar el 3% de déficit, pero analizando el cuadro macroeconómico que ha presentado hoy el Gobierno, será un objetivo muy difícil, aunque son optimistas. El año 2014, ya para acabar, es el año de la recuperación. España esté dando la vuelta. La recuperación económica española va a llegar. Porque sí, el PIB sube, pero muy poco. Los datos del paro, que dan por hecho que no se creará empleo en esta legislatura, son todo menos buenos. Y la única medida para luchar contra el desempleo será un informe. Bueno, tendremos esa valoración independiente y yo creo que va a poner muy claramente de manifiesto los efectos positivos de la reforma laboral. Pocas cosas han quedado hoy claras en las 2 horas de rueda de prensa. Es seguro que no genere un titular, otra vez, que es el otro titular. El titular solo llegó en lo que no van a tocar. No se van a subir los grandes impuestos, la renta y el valor añadido. Concreción también para anunciar que el Gobierno romperá una de sus promesas. El IRPF no bajará en 2014. Suprimiremos ese gravamen para el ejercicio 2015. Antes no es factible. Pero para el resto de impuestos, incógnita. Y ya se lo he dicho, si no vamos a subir los impuestos sobre hidrocarburos, sobre carburantes, entonces, ¿qué te queda? Pues nosotros. Y por tanto, los que te quedan son sencillamente los impuestos especiales estos. Por más que se ha preguntado, nada claro en este aspecto. Según el ministro Montoro, anunciar ahora que impuestos especiales subirán podría distorsionar a sus mercados. No es bueno, digamos, que se hagan anuncios. No, en el sentido siguiente me refiero, ¿no? Es por no distorsionar mercados, ¿no? Pero pide tranquilidad, no son los más importantes. Pero ya le he descartado que los grandes impuestos vayan a subir, con lo cual, en fin, tampoco tiene mayor alcance, ¿no? Una comparecencia donde hemos incorporado nuevos conceptos económicos. Una ley de desindexación. Ley de desindexación. De desindexación. Y donde la noticia ha llegado de mano de la vicepresidenta. El presidente del Gobierno ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar este programa de estabilidad del Reino de España y el Programa Nacional de Reformas en el contexto económico en el que vivimos. Esperaremos a ver si el presidente en el Congreso despeja más dudas que su equipo de gobierno en rueda de prensa. Avisábamos de que iba a estar Dani Cervera esta tarde, el jefe de economía de esta casa de La Sexta Noticias, para analizar con nosotros. Y Dani, lo primero tiene que ver con lo que hemos escuchado y la puesta en escena, lo que les preguntaba precisamente a la mesa, porque no casa. Hemos tenido una mezcla de resignación en las previsiones económicas y después chirriaba con las formas exhibidas de cierta complacencia con lo que está pasando. Es decir, nos habían anunciado un plan clave para volver a crecer y crear empleo. Europa, de hecho, nos había pedido medidas concretas y hemos salido y lo que hemos hecho es pues, no anunciar grandes cosas, exhibir un cuadro que sí que es verdad, es más realista, incluso pesimista, pero a la hora de explicar qué es lo que va a pasar, pues nos han dicho que todo va muy bien, que va a ir mejor, incluso podemos escuchar declaraciones, escuchamos a de guindos de cómo ha ido el último año en el que hemos tenido 500.000 más de parados. Venga. Pintan un futuro que hacen que el futuro de la economía española sea hoy mejor que el que era hace un año. Hoy mucho mejor que hace un año
Y, por ejemplo, le han dicho, acaba usted de triplicar, digamos, la previsión negativa para 2013. ¿Qué ha pasado? ¿En qué se han equivocado? Pues esto es lo que ha dicho de Guindos. Yo lo que diría, lo que se ha modificado fundamentalmente ha sido una evolución de la economía mundial peor en el año 2012 a la que se preveía hace simplemente un año. O sea, la culpa es de la economía mundial, aunque no vayamos a crecer nada y el paro siga subiendo, la economía va a ir mejor, entonces los datos y desde luego las declaraciones no casan, ¿no? No casan, porque el cuadro realmente es pesimista. Habla de que no vamos a crear empleo en lo que va de legislatura, sin embargo exhiben unas formas pues muy complacientes con su labor. Bueno, pues estábamos muy pendientes también de esa información. Habían reunido a los periodistas en Moncloa esta tarde precisamente para dar una explicación extra y estamos pendientes de conectar con Cristina Pardo, que está muy pendiente de todo lo que está pasando. Enseguida lo vamos a hacer. Pero Dani, es verdad que ayer conocimos también una cifra de paro histórica, la peor. Hoy el paro ha sido un tema central en cuanto a los datos, pero en cuanto a las medidas... Pues esto es muy llamativo, o sea, es el día después de los 6.200.000 parados. Ayer no salió ningún ministro, ni siquiera Rajoy. Y si... Enseguida vamos a ver todo lo que ha pasado. Enseguida volvemos. El año que viene habrá un porcentaje de paro enorme. Lo estábamos hablando con Dani Cervera antes de irnos a publicidad. El siguiente año habrá un porcentaje de paro salvaje. Y hablábamos de esas cifras brutales que ha dado hoy el Consejo de Ministros en la rueda de prensa posterior, pero de la falta de medidas. Absolutamente, es que han transmitido una sensación de pasividad total, sobre todo después de que ayer se echó mucho en falta que hubiera una cara del gobierno que pusiera frente, pues, o diera respuesta a ese drama nacional de los 6.200.000. Hoy tenemos a los dos ministros económicos y a la vicepresidenta. Nos anuncian que cuando termine la legislatura en 2016 rondaremos el 25% de paro. Es admitir a la ciudadanía que su legislatura en materia de empleo no habrá servido para nada. Y cuando los periodistas han ido dándose cuenta del PowerPoint, han ido trasladándole a los ministros, ¿se dan ustedes cuenta de que no van a reducir el paro? ¿Qué pasa aquí? Pues la respuesta ha sido le han preguntado incluso, ¿van ustedes a llamar a los partidos de la oposición para intentar buscar soluciones? Nada de nada. La única respuesta que ha dado de Guindos es que van a crear un plan para demostrar a los ciudadanos que la reforma laboral ha sido buena. Mira, necesito una ronda de economistas, no te digo más. Dani Cervera aquí, Antonio Baños en Barcelona. Antonio Baños, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú has entendido algo de esta rueda de prensa de hoy? Bueno, lo que he entendido es que es un gran éxito del I+D de Mariano Rajoy. Ha conseguido todo un gobierno en pantalla plana, realmente, o pantalla de plasma, vamos, porque ha sido ininteligible y sobre todo desesperante, ¿no? Como decía bien Dani Cervera, ¿no? Es una nueva corriente económica que acaban de inventarse esta tarde, que es el suenaflautismo. Vamos, básicamente se trata de España irá bien si suena la flauta y Merkel se cansa de apretar, si suena la flauta y el panorama internacional mejora, o si suena la flauta y hay inversiones internacionales. Eso en términos marineros sería un gobierno a la deriva, es decir, directamente basado en las corrientes del mundo y sin ningún tipo de iniciativa, como bien decía Dani también. Hay un dato importante. Han dicho que 2015, faltan 2 años, sí. Es el año de la recuperación, pero una recuperación sin crecimiento y además una recuperación con un 26% casi de paro, un 25,8%. ¿Es posible la recuperación y estas cifras a la vez? Cuando llevas 3 días sin comer, un mendrugo de pan es una recuperación económica. Si ese es el sentido de la recuperación que nos quería dar los ministros que han aparecido esta tarde, sí, es posible que en el 2015 tengamos algún mendrugo de pan, pero evidentemente no sería una recuperación económica en sentido de crecimiento económico sostenido, de ninguna manera. Decía Dani Cervera muy bien, este cuadro macroeconómico, que de hecho es como un PowerPoint de la ESO, de un estudiante de la ESO, pero vamos, era un poco más realista que los otros,
pero eso nos genera dos preguntas. Primero, ¿por qué durante 5 años no han sido realistas los cuadros macroeconómicos del Gobierno? Y segundo, si este es realmente tan realista como debería ser, porque a mí me siguen chirriando algunas cifras importantes de este cuadro que nos han pasado, entre ellas las cifras de recuperación. Vamos, decir que se acabará la recesión en el 2014 es un poco, también es eso, suena flautismo. Si no pasa nada malo en el mundo, pero estamos ya un poco todos claros de que van a pasar cosas malas, evidentemente. Los datos de paro, además de todas las cosas incomprensibles de la rueda de prensa, han sido, desde luego, lo más significativo y la gran preocupación después de esos 6.200.000 parados que conocíamos ayer. Además de la falta de medidas, hay una preocupación esencial. ¿Cuándo conseguiremos crear empleo en España? Es que para conseguir empleo uno tiene que tener un oficio, digamos, uno tiene que saber trabajar de algo. Es decir, antes de saber cuándo generaremos empleo, deberíamos saber cuál va a ser la industria que nos va a dar ese empleo. Es decir, a qué nos vamos a dedicar los españoles o la industria o la economía española. Si se trata de volver a inflar otra burbuja inmobiliaria o a esperar que lleguen del cielo inversiones extranjeras o a qué. Entonces me parece que la pregunta también tiene cierta trampa. Generaremos empleo cuando tengamos oficio, cuando tengamos industria, es decir, cuando alguien diseñe un plan de reindustrialización o de productividad española, ¿no? Y en cambio lo que hemos visto son unas leyes tristísimas como esa ley del emprendedor o un impuesto a los depósitos bancarios en lugar de ofrecer un auténtico y sólido plan de crediticio para pequeñas y medianas empresas que, recordemos, son el 90% del tejido productivo, de lo que queda del tejido productivo español. Pues Antonio Baños, gracias por tu análisis. Otra